Vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una de esas que marcan un antes y un después. Es el relato de cómo se rompieron barreras que, durante siglos parecieron absolutamente infranqueables en el mundo de la masonería. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Podía una mujer convertirse en masona en el siglo XIX? Claro, hoy nos puede sonar a algo del pasado, ¿verdad? Pero en su momento, esta simple pregunta fue el epicentro de una lucha por la igualdad que fue increíble. Para entender bien todo este lío, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Francia de finales del siglo XIX. Y ojo, no era una época cualquiera, ¿eh? Era un momento de cambios sociales brutales. El ambiente, pues imaginad, estaba que ardía. Esto no pasó de la nada, no fue un hecho aislado. Fue, como se suele decir, el fruto de su tiempo. Por todas partes, las mujeres empezaban a alzar la voz, pero con una fuerza tremenda, exigiendo, pues lo que era justo, los mismos derechos que los hombres. Y en medio de todo este caldo de cultivo, de toda esta efervescencia, emerge nuestra protagonista. Una figura de verdad absolutamente clave en toda esta historia, María de Raísmes. ¿Y quién era María de Raísmes? Bueno, pues no era una mujer cualquiera, desde luego. Era una escritora muy conocida, una activista súper comprometida y, lo más importante, una de las voces más potentes que luchaban por los derechos de la mujer. Vamos, que era la persona perfecta para el desafío que se venía encima. Y con este telón de fondo llegamos al momento clave, al primer paso, a esa pequeña acción que lo iba a cambiar absolutamente todo, su iniciación, en el año 1882. Aquí hay que quedarse con dos fechas, son súper importantes. La primera, 1882, es la iniciación. Digamos que fue la chispa que encendió la mecha. Pero ojo, que la cosa no fue rápida. 11 años después, en 1893, llegaría la fundación, que fue lo que de verdad consolidó la revolución. O sea, la perseverancia lo fue todo. Vamos al lío. El 14 de enero de 1882, en un pueblecito cerca de París llamado Le Pec, una logia con un nombre muy apropiado, Les Libres Penseurs, o sea, los librepensadores, toma una decisión que fue una bomba. Deciden iniciar a María de Raísmes en la masonería. Y con ese simple acto, ¡zas!, se convirtió oficialmente en la primera mujer iniciada en la masonería en Francia. Pero, y este es un gran pero, la historia no terminó ahí. Que va, eso solo fue el comienzo de algo muchísimo más grande. Fue, por así decirlo, el primer temblor antes del terremoto. Y es que aquí es donde la historia pega un giro de guión brutal, porque la verdadera revolución no fue solo que la aceptaran en un mundo de hombres. No, fue crear algo completamente nuevo desde cero. Y así es como nació Le Droit Humain, el derecho humano. Fijaos, tuvieron que pasar 11 años después de esa primera iniciación. En 1893, María de Raísmes, junto al doctor George Martin, dieron un paso de gigante. Fundaron la primera logia del mundo que era de verdad mixta. 11 años. La dedicación que hay que tener para algo así es tremenda. Así que pasamos de un modelo, el de la masonería tradicional, que era solo para hombres, a algo radicalmente distinto. Le Droit Humain, un espacio donde hombres y mujeres trabajaban codo con codo, en plena igualdad. Vamos, un cambio de paradigma total. A ver, somos capaces de imaginar el bombazo que fue esto en su época. Fue una auténtica revolución. Pensemos que estamos en un mundo donde las mujeres apenas tenían derechos básicos. Y de repente, esto. Fue un acto de una valentía y una audacia de verdad fuera de lo común. Y claro, el legado de esta decisión tan valiente no se iba a quedar solo en París, ni mucho menos. Aquello que empezó como una iniciativa local se fue transformando en un movimiento de alcance internacional. Un movimiento que, por cierto, sigue vivo a día de hoy. Para que nos hagamos una idea, hoy la orden que ellos fundaron, Le Droit Humain, está presente en más de 60 países. ¡Más de 60! Aquella pequeña logia de un pueblecito de Francia es ahora una fuerza global. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora por toda Europa y fue inspirando un movimiento progresista que a día de hoy sigue con la misma misión, promover la igualdad y la fraternidad universal. El eco de aquel primer paso todavía resuena, y con fuerza. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues la lección es potente, ¿eh? La historia nos recuerda algo que a veces se nos olvida. Los cambios más grandes, los más importantes, muchas veces empiezan con un único paso. Un paso valiente, dado por gente que de verdad cree en lo que hace. María de Raísmes y sus compañeros nos dejaron una lección que no tiene precio, sobre lo importante que es la inclusión y la igualdad. Y todo esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para que cada cual reflexione. ¿Qué hace falta para dar ese primer paso?